¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos a viernes 12 de diciembre. Esto es Más de Uno, esto es la radio, es Onda Cero, la radio que gusta, la radio que influye. Les cuento una historia que es muy corta. Es la historia de un barco pirata hoy. Un barco de mentira. Lo construyeron en tamaño natural, año 1984, para hacer una película. No una película cualquiera. La película de aventuras igual más famosa de los años 80. Sinopsis, a ver si la adivinan. El grupo de amigos de 12-13 años encuentra en el desván el mapa del pirata Willy el Tuerto con indicaciones misteriosas para encontrar un tesoro escondido. Y lo que acaban encontrando es un barco. ¿Qué película es? ¿Los Goonies? En la película El Tesoro era español. El mapa estaba escrito en español y la empleada doméstica Rosita era mexicana y solo hablaba español, pero como uno de los personajes infantiles, el Bocazas, presume de saber español y hace traducciones inventadas, claro, al doblar la película al español, pues todas las escenas cómicas basadas en las traducciones inventadas que hacía, pues perdían toda la gracia y todo el sentido. Entonces aquí lo que se hizo fue convertir a Rosita en italiana. El mapa se dijo que estaba escrito en italiano y en el doblaje pusieron al crío a fingir que hablaba italiano en lugar de español. Este es el sonido de la película doblada aquí. Clark, ¿puedes traducirle eso? Claro, señora Walsh. L'erba en el primo casetto, la cocaína e le anfetamine en el secondo e l'eroina en el de sotto. Pero Ma si devono mescolare le droghe. Gracias. No hay que mezclar las drogas. Y este es el sonido original de la película. La moto va en el primer cajón, la coca y la rapidez van en el segundo, la heroína en el de abajo. Siempre hay que separar las drogas. Bueno, los niños de los 80, bueno, los niños y otros que no eran ya tan niños, devotos de los Goonies, seguro que acabáis de sentir al escuchar esta escena el pellizco ese de nostalgia boomer. Y os habrá venido a la cabeza el apodo con el que era conocido este personaje. El niño le llamaban el Bocazas. Cállate, Bocazas. Cállate, Bocazas. En Latinoamérica, Bocón. Un Bocas simpático, charlatán, fanfarrón, y capaz de fingir que está leyendo una cosa y dar una versión que nada tiene que ver con lo que en realidad pone ahí. El mapa del tesoro que viene estudiándose la UCO desde hace más de un año conduce no a Willy el Tuerto, sino a una tribu de Willys, corruptores y corruptos, que cada vez es más numerosa. Unos hacían fortuna con negocios pretendidamente legales y otros se lo llevaban crudo manipulando contrataciones públicas. La primera pista fueron unas mascarillas. La siguiente fueron unas licitaciones de obra pública y la más golosa de las aparecidas hasta ahora resulta que son unos hidrocarburos. Mismos personajes para facetas distintas de la gran aventura pirata. Claro, como en toda buena historia de piratas y de tesoros, en esta también hay un loro. En concreto, un loro que comía chocolate y del que nos habló en este programa el conocido contador de cuentos Hans Christian Ábalos. Fíjese, me habla de mascarillas, con todo lo que gestiona el Ministerio de Ordinario, que son las infraestructuras, donde efectivamente ahí se mueve muchísimo dinero y nadie me ha podido decir nada al respecto. Entonces me tienen que ir, digamos, al chocolate del loro. Las mascarillas eran el chocolate del loro, porque el presupuesto gordo de su ministerio pues era la obra pública, decía Ábalos en su descargo. Claro que el presupuesto gordo del ministerio era la obra pública. Bien lo sabía Cerdán, bien lo sabía el compadre de Cerdán, Anchón Servinábar Alonso, detenido esta semana, a la vez que Leire Díez, a la que teníamos infravalorada, me da la impresión, en el escalafón, digamos, de esta trama. Y bien lo sabía el expresidente de la SEPI, también detenido esta semana. Y bien lo sabía Aldama, naturalmente. Aldama, perejil de todas las salsas, conseguidor de adjudicaciones para soluciones de gestión, mascarillas, persuasor para el rescate de Ereuropa, colega de Hidalgo, amigo personal de Delcy Rodríguez, petróleo venezolano, y socio de Claudio Rivas, Villafuel, o sea, el caso el mapa, como ven, pues se va completando. Se va completando. Bueno, pues a lo largo de estos meses de investigaciones judiciales diversas, han abundado los Bocazas. Algunos incluso con coche oficial y con salario público. Y sin la gracia de los Goonies, por cierto. Los Bocazas que se han empeñado en ir comentando cada aspecto que se iba conociendo, cada nuevo informe de la UCO, cada nuevo testimonio, con la intención poco disimulada de hacer creer a los demás que el caso Ábalos, caso Cerdán, iba a quedar en nada. Primero, que si Aldama disparaba de fogueo, que no tenía pruebas de nada, ¿no? Después,
que si era materialmente imposible que un ministro decidiera a quién se le adjudicaba una obra, porque para eso estaban los técnicos y un montón de protocolos y de filtros y de garantías de que eso no pudiera ocurrir, ni haber ocurrido. Luego que si Cerdán era un cartujo al que no habían encontrado patrimonio alguno. Y por fin, esto lo hemos escuchado unas cuantas veces en estas últimas semanas, y por fin aquello de que tanto investigar, pero no han encontrado el dinero. ¿Dónde está el dinero de las mordidas? Claro, a falta de tesoro escondido, pues ¿qué cabía pensar? Sino que todo había sido pues un globo hinchado por el antisanchismo. Entre medias, además, los bocazas de guardia inyectaron confusión a la opinión pública, queriendo convertir en altamente sospechoso que a un tipo que confiesa y se autoinculpa, o sea, Aldama, le levantaran la prisión preventiva, o que a otro que podía destruir pruebas, o sea, Cerdán, lo encarcelaran, o que a un tercero que está pendiente ya de juicio y en riesgo de fuga, o sea, Ábalos, lo enviaran provisionalmente a una celda, ¿no? Decían, claro, ¿qué cosas más llamativas, ¿no? Aldama está en libertad y Cerdán está en prisión preventiva. El objetivo siempre fue el mismo: cuestionar la causa judicial y sugerir que estaba alimentada de antisanchismo. El informe de la UCO que se conoció ayer, luego comprobaremos que hoy para los periódicos lo más difícil es ordenar todas estas tramas y todas las novedades que se han producido en estos últimos días. Una de ellas es este informe de la UCO de ayer sobre el caso hidrocarburos. Este informe atribuye a Claudio Rivas y a sus compadres del Fuel haber invertido 1 millón de euros en sobornar a Ábalos y a los colegas de Ábalos. Digo invertir porque así lo ven siempre los corruptores. Esto lo ven como una inversión, para eliminar obstáculos y para acabar saliéndose con la suya. Dinero en efectivo y no por gastos de representación precisamente, uso y disfrute de propiedades inmobiliarias, en fin, estas cosas. Pese a tanto bocas esforzada en hacer interpretaciones torcidas de los informes policiales, como si estuvieran escritos en otro idioma y hubiera que doblarlos, cuando los informes de la UCO están escritos en un español muy accesible, o sea que a la UCO se le entiende todo. Pese a tanto bocón o bocas, pues la sinopsis sigue siendo la que era. Sinopsis: empresarios corruptores necesitan decisiones de la administración que les favorezca, tienen a tiro a un ministro muy receptivo porque siempre anda corto de dinero, le desbordan los gastos de sus muchas aficiones, ponen pasta en la mesa, asumen sus gastos, le pagan caprichos, le ofrecen casas, y así la trama se va engrasando y engrasando y engrasando hasta echar sólidas raíces. Ahora resulta que en 3 ministerios distintos, no 1, 3. Dice la UCO que 3 ministerios fueron penetrados por la trama: Fomento, Industria y Transición Ecológica. Oye, para ser solo 3 golfos, anda que no tenían tentáculos. Con las investigaciones judiciales ocurre lo mismo que con la Liga de Fútbol, que si en la 4ª jornada pretende saber ya cómo va a acabar y quién va a descender, pues es que no has entendido de qué va la Liga de Fútbol. Hasta que una investigación judicial no está concluida, pretender que lo que no se ha encontrado es porque no existe, pues son ganas de tirarse de cabeza a un charco. Bueno, ¿qué le vamos a contar al PSOE? Que estuvo canonizando a Santos Cerdán, San Santos Cerdán, como protomártir de la causa sanchista, hasta 10 minutos antes de repudiarlo por fariseo y por aprovechado. Bueno, ¿qué le vamos a contar al PSOE? Si estuvo a punto de suplir al presunto Cerdán con el compadre Paco Salazar, señalado por sucio y por señor. El vértigo, como les venimos contando esta semana, el vértigo se ha instalado en el partido que gobierna Pedro Sánchez, porque los casos de acoso se suceden ya en cascada. Haber ignorado el caso Salazar, haberlo ocultado, haber intentado enterrarlo, ha tenido el efecto contrario al que se buscaba. No solo no se olvidó lo de este señor, sino que han salido desde entonces 3 casos nuevos: en Torremolinos, en Lugo y ahora también en Valladolid. Anoche anunció su renuncia a todos los cargos el senador socialista Javier Izquierdo, senador por Valladolid, fue delegado del gobierno en Castilla y León, de este gobierno, y responsable de estrategia electoral en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, que es la cúpula del partido. En su mensaje de renuncia anoche,
El señor Izquierdo sostiene que abandona sus cargos para afrontar nuevas tareas profesionales y personales, pero es un cuento. Es un cuento. Su anuncio de renuncia coincidió con una publicación nueva en el diario.es de que un cuarto cargo socialista estaba denunciado en los canales internos por acoso. Su nombre en realidad ya circuló la mañana del miércoles entre socialistas que están al cabo de la calle, porque en los grupos de WhatsApp, en algunos grupos de WhatsApp se están diciendo muchas cosas y una de ellas era esta. El señor Izquierdo fue concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, allí coincidió con Óscar Puente, que también lo era. Fue responsable provincial del Partido Socialista en Valladolid. Y en 2018, cuando el PSOE llegó al poder, pues debutó en la Administración Central con un cargo en el Ministerio de José Luis Ábalos. El mundo es un pañuelo. Secretario General de Infraestructuras. De la confianza del ministro, hoy encarcelado. Digamos que Izquierdo no es un militante de a pie o poco conocido en la organización. Más bien al revés. Es dirigente, o lo era hasta anoche, del círculo más alto en las responsabilidades del PSOE. De Salazar se decía que era experto en encuestas y en estrategias. Este Izquierdo ejercía, se lo repito, de responsable de la estrategia electoral del Partido Socialista. O sea, dos estrategas que hoy encarnan el pozo en el que se ha metido su partido. A mediodía publica su nueva encuesta el CIS. Hay un enorme interés, por saber si el señor Tezanos se habrá animado esta vez a preguntar a los españoles por el caso Salazar, por el caso Cerdán, por la ausencia de presupuestos o por la conveniencia de convocar a los ciudadanos a las urnas. Hombre, siendo Tezanos, es más probable que haya preguntado por Eurovisión Junior, por las monjas de clausura o por la vigencia del aguinaldo para que lleguen las Navidades. Ya dijo esta semana el señor Tezanos en el Senado que el CIS, su CIS, siempre da en el clavo. Escuchas Alsina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes.